Hola, bienvenido, acompáñame a conocer una nueva historia. ¿Qué seguro nos hará pensar si en verdad estamos a salvo? Yo soy el señor D. Y esto es, en el patio de atrás, comenzamos. ¿Alguna vez te has encontrado en un lugar tan vacío, tan silencioso, que sientes que la realidad misma se está desprendiendo? Esa es la sensación que te abraza en una estación de autobuses a las 3 de la mañana. No la estación bulliciosa y llena de vida del día, sino esa otra. La que emerge cuando el último pasajero se ha ido y el aire se enfría hasta los huesos. Ahí, entre el eco de pasos que nunca existieron y el zumbido constante de las luces fluorescentes, es donde las cosas empiezan a cambiar. La estación, en sí misma, es un limbo. Un punto intermedio entre orígenes y destinos. Donde las historias de cientos de vidas se rozan y se van. Pero de madrugada, se convierte en un escenario para algo más. Para una presencia que no tiene prisa, que no busca un autobús, sino otra cosa. Algo que se alimenta del tránsito, de la espera, de la soledad que se acumula en las bancas frías. Es ahí. En el corazón de esa quietud forzada, donde el velo se adelgaza y lo incomprensible comienza a respirar a tu lado. Yo lo sé. Lo viví. Lo sigo viviendo. Y lo que te contaré no es una historia de fantasmas en el sentido tradicional. Es algo mucho peor. Es la historia de cómo la realidad misma se torció. De cómo una simple estación se convirtió en la puerta a una verdad que ningún ser humano debería conocer. La verdad que se esconde en el rincón de tu ojo, en ese fugaz parpadeo que te hace dudar si lo que viste fue real o solo cansancio. Pero no es cansancio. Nunca es solo cansancio en la estación. Nunca a esa hora. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. 6 horas deambulando por pasillos vacíos, revisando que las puertas estuvieran cerradas, que no hubiera vagabundos buscando refugio. Era un trabajo sencillo, monótono, ideal para alguien que prefería el silencio al bullicio del día. Me llamo Ricardo. O me llamaba. La estación era mi segundo hogar, y el olor a diésel mezclado con el café de máquina del Oxxo de la esquina, mi perfume diario. Al principio, todo era rutina. Los primeros autobuses salían a eso de las 5 de la mañana, y hasta entonces, la estación era mía. Mis pasos resonaban en el mármol, las voces de los altavoces anunciando destinos lejanos, solo para el aire. Era una paz extraña, casi melancólica. Pero con el tiempo, esa paz empezó a agrietarse. Empecé a sentir una frialdad distinta, no la del aire acondicionado, sino una que parecía emanar de las paredes mismas. Una sensación de ser observado, incluso cuando estaba completamente solo. Al principio, lo atribuye al cansancio, a las horas de soledad. La mente juega trucos, ¿verdad? Ves formas en la oscuridad, escuchas murmullos en el viento. Es normal. Pero no era lo mismo. No eran imaginaciones. Era una certeza helada. Como un dedo invisible rozando mi nuca. Una presencia que se negaba a manifestarse de frente, pero que se anunciaba con cada vez más fuerza en la periferia de mi percepción. Una presencia que no tenía prisa, que sabía que yo estaría ahí, noche tras noche, esperando. Siempre esperando. Todo comenzó con un parpadeo. Una sombra. No como la de un objeto, sino un hueco en la luz, un error en la matriz. Cerca del andén 8, revisando una puerta que chirriaba. Al girarme, en la cola de mi ojo, la vi. Una silueta. Alta, delgada, sin detalles. Sin cara, sin ropa, sin contornos. Solo una mancha más oscura en la penumbra. Mi corazón dio un vuelco. Me detuve en seco. ¿Un intruso? Pero cuando giré la cabeza para mirarla, no había nada. Solo bancas vacías, carteles descoloridos, mármol. Respiré hondo, intentando convencerme de que fue una ilusión. Pero la sensación, ese frío penetrante, permaneció. Volví a mi ronda, mis ojos escudriñando. Y sucedió de nuevo. Cerca de los baños, al pasar junto al espejo, vi su reflejo borroso por el rabillo del ojo. Cuando me giré, ya no estaba.
Después, en el pasillo de las oficinas. Otra vez, al mirar directamente, desapareció. Se convirtió en un juego macabro. Una regla, si la miraba directamente, se desvanecía. Como si su existencia dependiera de mi incapacidad para enfocarla. Pero su presencia era innegable. Y cada noche se acercaba un poco más. Las noches se volvieron una tortura silenciosa. La sombra sin rostro estaba siempre ahí, al borde de mi visión, acechando. Se deslizaba, se cernía. Cada vez que parpadeaba, sentía su movimiento, como un depredador reposicionándose. Su aliento frío en mi cuello, nunca de frente. La regla era implacable. Una madrugada. Revisando la sala principal, algo me llamó. Un trozo de papel, arrugado y amarillento, bajo una banca. Un ticket de taxi. No era cualquiera. Sin fecha, ni hora, ni destino. Solo un número de serie ilegible y la palabra origen escrita a mano con caligrafía extraña. Lo recogí. Estaba frío, anormalmente frío. Como sumergido en hielo. La curiosidad me venció, pero un escalofrío me recorrió. Sentí la sombra más cerca que nunca. Miré a mi alrededor, solo vi ángulos muertos. Cuando volví a mirar el ticket, origen, parecía vibrar, y el pánico me golpeó. No era un ticket para irse. Era una invitación, o peor, una marca. No un punto de partida para un viaje, sino el inicio de algo oscuro y sin retorno. Lo guardé, sintiendo su fría presencia. Un error, lo supe al instante. El ticket se convirtió en mi talismán y tormento. Al tocarlo, la sombra se volvía más audaz, insistente. No eran solo parpadeos, el aire se volvía pesado, las luces parpadeaban, mis pasos se multiplicaban. La estación, antes refugio, era una jaula, y yo, el prisionero. La cordura cedía. Mi mente regresó a una promesa rota. A mi abuela. Le prometí que nunca me alejaría de nuestra tierra, que honraría a los ancestros. Pero la vida en el pueblo era dura, la ciudad prometía más. Me fui, dejando atrás mi palabra. Ella me dijo, algunas promesas no se rompen sin consecuencias, Ricardo. Hay cosas que te atan más allá de la vida. Entonces, pensé que se refería a la culpa. Pero ahora, con la sombra y el ticket frío, empecé a entender la magnitud de sus palabras. ¿Y si mi partida, mi promesa rota, había creado una fisura? ¿Y si no era solo una estación, sino un vórtice, y yo, con mi traición, había abierto una puerta? El miedo no era solo por lo que veía, sino por mi papel en esta danza. La sombra parecía susurrar que mi huida no me había liberado, sino condenado a ser un puente. La noche en que todo se derrumbó, la niebla era masticable. Los anuncios de los altavoces, solo estática. El Oxxo apagó sus luces, exterior en oscuridad total. Me sentí atrapado. Mi autobús a casa, cancelado indefinidamente. Problemas técnicos, dijo la voz del radio. Yo sabía la verdad. Era ella. La sombra. Había cerrado la estación. Me había acorralado. Deambulé por los andenes, mi linterna creando sombras que se burlaban. El ticket de taxi en mi bolsillo latía con energía helada. De repente, sentí la sombra detrás de mí, tan cerca que sentí el vacío que dejaba a su paso, un frío que carcomía. No debía girarme. Pero la desesperación me enloquecía. Mis ojos a los reflejos de los autobuses, y allí, en el cristal empañado, la vi. No una silueta. Una masa inmensa, informe, un agujero en la realidad sin límites, sin forma reconocible, pero con una presencia abrumadora que desafiaba lógica. El horror cósmico. La entidad que reduce al hombre a una mota insignificante. Su inmensidad llenaba todo. Mis piernas flaquearon. No era una criatura persiguiéndome, era un concepto, una fuerza primordial. El miedo ya no era emoción, sino comprensión de mi insignificancia. La estación, el portal. Yo, su último guardián. El aire irrespirable, el corazón latiendo, único indicio de que existía.
En ese instante de terror puro, de rendición ante lo incomprensible, todo encajó con crueldad helada. La sombra no me perseguía para devorarme. Estaba allí por mí. Yo no era la víctima ni el testigo, yo era el ancla. La promesa rota a mi abuela no era simple traición, era una grieta en el pacto. Una invitación involuntaria. Mi partida del pueblo, mi negación de las raíces, resonó donde tiempo y espacio son elásticos. Me convertí en el señuelo. El faro. El ticket de taxi. Origen. No el origen de un viaje, sino mi propio punto de partida a esta condena. Evidencia de mi complicidad. De cómo mi vida se había entrelazado con esta entidad. Las noches solitarias, la sensación de ser observado, el juego del no mires directamente, no era para protegerme, sino para que la sombra se moviera libremente, estableciendo su dominio mientras yo, inconscientemente, la mantenía atada a este plano. Mi presencia constante, mi rutina, mi soledad, todo era parte del plan. La sombra no necesitaba cuerpo ni forma. Necesitaba una constante, una fuente de energía, una conciencia humana que sirviera de puente entre dimensiones. Y yo, con mi promesa rota y mi búsqueda de un destino que nunca encontré, me había convertido en ese puente. Mis miedos, angustia, desesperación, eran el alimento. La estación, mi tumba. No había escape. Me había elegido. Y ahora, lo entendía. Ya no hay miedo, solo fría aceptación. La niebla se disipó, pero la oscuridad es más profunda. La estación sigue ahí, pero ahora la veo por lo que realmente es, un nexo, un punto de convergencia donde lo inimaginable se manifiesta. Y yo, Ricardo, el vigilante, soy ahora su guardián eterno. La sombra no se ha ido. Se fusionó con mi percepción, con mi existencia. Ya no necesito verla de reojo, la siento en cada fibra. Mis ojos no ven mármol ni andenes, sino las infinitas dimensiones entrelazadas. El ticket de taxi, el frío papel que creí una pista, ahora es parte de mí, señal de mi servidumbre. La promesa rota. Motor de mi condena, resuena en cada rincón de esta estación maldita. El ciclo continuará. Otros llegarán, buscando un viaje, un escape. Y la estación, conmigo como su centro, los esperará. Los atraerá con la falsa promesa de un destino, para que la sombra se alimente de su espera, esperanza, desesperación. Así que, la próxima vez que esperes un autobús en la madrugada, en una estación inusualmente silenciosa, presta atención a las sombras. A las que se mueven en la periferia de tu visión. Y sobre todo, a la sensación de ser observado. Porque puede que no seas solo un pasajero. Puede que seas el próximo. El próximo señuelo en el juego eterno de la estación olvidada. Y yo, desde aquí, te estaré esperando. Como siempre.